Tras el crimen de Kim en La Plata, el gobierno busca acelerar la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto para crear un nuevo régimen penal juvenil había sido presentado en julio del año pasado. También hay otras 12 iniciativas de diferentes bloques bajo análisis. Fuentes del oficialismo creen que se podrá avanzar con el dictamen en los próximos meses. Hablamos con la psicopedagoga Melina Bella. Melina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Encantado. ¿Cuál es su impresión sobre la posibilidad de que se baje la edad de imputabilidad? En principio, adhiero en cuanto a qué, a que uno tiene que pensar que el adolescente, ¿no?, que está buscando, por la etapa en la que transcurre en el desarrollo, ¿no?, todo el tiempo busca sensaciones nuevas, todo el tiempo está buscando esta exposición a situaciones, ¿no?, de riesgo por desafíos en su autocontrol, ¿no?, en su control inhibitorio, como llamamos en el área clínica. La cuestión es repensar si bajamos la condena, ¿no?, por la edad, bajamos justamente la imputabilidad en función de niños quizás de 14 años, el repensar qué hacemos con ese adolescente. Me toca a mí como profesional de la salud mental pensar en el después, ¿no? Es decir, quizás repensar en cómo acompañarlo, en qué espacios terapéuticos puede contar o tener, qué hacer con su educación, ¿no? También, porque obviamente esto lo saca del ámbito educativo, y cómo generar entonces en ese sentido un adolescente que pueda reinsertarse en la sociedad, ¿no? Obviamente analizando si su salud mental no les juega en contra, es decir, si hay alguna patología psiquiátrica de base que lo llevó en casos como estos extremos, ¿no?, al asesinato. Ahora, hay algunas cuestiones para tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de baja de edad para considerar a un menor imputable, vemos cómo en algunos países, en el caso de Inglaterra, a partir de los 10 años los niños son pasibles de ser tratados con un régimen penal específico. Lo mismo ocurre en Suiza, en Israel a los 12 años, en Brasil a los 12, en Uruguay y Francia a los 13 años. Desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es el punto de inflexión para que un chico sea penalmente responsable de los eventuales delitos cometidos? Es una pregunta, a ver, que lo pienso en la salud mental de los chicos y en el desarrollo de cada uno de ellos, ¿no?, y sus alcances, su contexto y demás, pero una edad, ¿no?, como pensémoslo desde la Organización Mundial de la Salud, que nos dice una adolescencia tardía de 15 a 19 años. En esa franja etaria yo creo que hay un poquito más de madurez, ¿sí?, hablando siempre de mi área, para entrar en razón de lo que estás generando, lo que estás haciendo. Un niño de 12 a 14 años, que es esta adolescencia más bien temprana, ¿no?, que está en pleno desarrollo, hay que ver cuán consciente es y por ende, pensar esa penalidad, ¿no? Esto que decía en un inicio, de quizás pensar en algún centro de rehabilitación, algún espacio que lo ayude justamente a fortalecerse, ¿no?, desde este aspecto. Pero, bueno, son cuestiones que me exceden, pero veremos cómo se resuelve esta situación, ¿no?, en relación a las edades. Melina, si te parece, compartimos la palabra del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, acerca de este tema hoy en el Partido de la Costa. Este asesinato, el principal responsable de 17 años, no es un tema de ley penal juvenil en términos de edad en el que se le aplican los delitos, de la edad de imputabilidad. Como todo el que sepa algo del tema sabe, desde los 16 años se pueden aplicar penas. Así que yo continúo como lo venimos haciendo desde el primer momento, acompañando a quienes están sufriendo el dolor de todas las maneras posibles y además buscando justicia, que es lo que necesitamos hoy junto con la familia, buscando justicia junto con la familia. Buscando justicia junto con la familia, habló Kicillof después de 24 horas de silencio. ¿Están los políticos a la altura de esto, Melina, a tu juicio? Sí, no, para mí les exceden conocimientos, como a mí me exceden los conocimientos, obviamente, del derecho, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo creo que la consulta justamente a un experto en psicología forense, por ejemplo, ¿no?, o psicopedagogos del área forense que se dedican, yo no es mi caso, pero conozco colegas que lo hacen, puedan llegar a contribuir, ¿no?, justamente a tomar las decisiones en función de esto que hablábamos recién del desarrollo de la salud mental de las personas, pero también, como leía en muchos artículos,
es el cuidado de todos nosotros, ¿no? Toda la sociedad que vive con miedo, que sale a la calle con miedo, y bueno, no es para menos, también uno se va enterando más y más casos, pero creo que les falta más asesoría, ¿no? Respecto a esto. Melina, es que bajar la edad de imputabilidad sin tener un contexto de cuál es el abordaje penal para poder tener recuperación va a ser muy difícil, porque solo la edad seguramente no alcanza. Ahora, ¿qué ocurre con la responsabilidad de los adultos cuando, por ejemplo, el papá de uno de los chicos que está implicado en el caso Kim dice que mi hijo es irrecuperable? ¿Qué ocurre con eso? Sí, yo creo que, a ver, como profesional de la salud entiendo perfectamente que todos estamos inmersos en un contexto y una familia. Hay algo ahí que no quiero prejuzgar, ¿no? Porque uno no conoce la cotidianidad de esta familia, ni del padre ni de la madre, pero evidentemente algo ha pasado en el transcurso de la crianza de esta persona que cometió este delito, que infirió, ¿no? O que de alguna manera generó esta distancia. Quizás tiene alguna patología psiquiátrica que desconocemos, ya se sabrá, pero esto del padre es irrecuperable. Yo creo que el padre sabía de antes, y vuelvo a decir, estoy hipotetizando, porque ¿no? Ya tuvo, de hecho, estuvo preso, ¿no es cierto?, hace muy poquito, en febrero, y bueno, ahí también la justicia falla. Entonces volvemos a una rueda, ¿no?, donde claramente que hay que buscar estrategias a nivel del Estado, ¿no es cierto?, que tienen que intervenir para esto, tener algún centro, algún lugar donde estos adolescentes puedan estar y prevenir esta instancia de lo que ha sucedido. Muy bien, Melina Bella, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30 y este debate que podría llegar a abrirse si finalmente el presidente Javier Milei insiste con la idea de anunciar un nuevo proyecto o un pedido al Parlamento para profundizar el debate sobre la baja de imputabilidad. Muchas gracias. Ustedes, que tengan linda noche. Adiós. Cuando volvamos del corte, todo lo que necesitas saber sobre el deporte y el clima. En instantes, cuando continuemos con más noticias a las 20:30. Seguinos.